Vamos a continuar con la enseñanza en el libro de Hebreos. Capítulo 10, versículo 26 al 31. Y hoy vamos a mirar los resultados de la apostasía o las consecuencias de ser un apóstata, de rechazar a Cristo. Y vamos a tomar como base desde el versículo 26 al versículo 31. Pero esta parte lo vamos a tener que dar en dos enseñanzas, no lo vamos a poder concluir en esta mañana. Entonces tienen Hebreos capítulo 10, versículo 26 y el subtema de hoy es los resultados de la apostasía. Dice así la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina el versículo 31, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Quiero que alinee, vamos a decirlo, su mente al pensamiento, al tema que estamos introduciendo. El tema central es la apostasía, pero ahora vamos a ver los resultados de la apostasía. Lo digo de esta manera para que podamos tomar los textos que vamos a estar usando. Vamos a llegar hasta el versículo 29 en esa línea de pensamientos, en el resultado de la apostasía. Y vamos a ver 3 cosas en esta mañana. Y la primera de ellas es, como dice la palabra: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, el primer resultado de la apostasía es que el apóstata se queda sin sacrificio que pueda expiar sus pecados. Se le acabó las oportunidades. Por lo tanto, esta persona, un apóstata, que rechaza voluntariamente o peca voluntariamente o rechaza a Cristo, se le acaba la oportunidad de ser salvo. Porque el único sacrificio que puede llevar a una persona a la presencia de Dios es el de la sangre de Cristo en el nuevo pacto. La sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, si se rechaza estos sacrificios, entonces, en otras palabras, se desperdicia toda esperanza o toda oportunidad de salvación. Cuando rechazamos a Cristo, una vez más, desperdiciamos la esperanza o la única oportunidad, porque Cristo fue bien claro al presentar su evangelio. Yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, se lo voy a poner de esta manera: es como que si hubiese un solo, vamos a usar transporte, vamos a decir que usted tenga que viajar de aquí a su país en avión y solo hay un vuelo, pero usted sabe, vamos a decir, a qué día y qué hora ese vuelo va a salir, pero usted voluntariamente decide no llegar a la hora que está disponible o que el vuelo va a salir. ¿Qué sucede? Ya no hay otro vuelo.
entonces usted desperdició la oportunidad de llegar a donde usted quería llegar. Se quedó. Y eso es de la misma manera, es el resultado de aquellos que de una manera rechazan a Cristo. La única manera de poder llegar al cielo es a través de Jesucristo. Y al rechazar voluntariamente eso, ya no queda otra manera de que usted pueda llegar al cielo. No es por las buenas obras que usted pueda hacer, no es por el conocimiento intelectual que usted pueda tener, no es porque sus padres tal vez fueron cristianos, no es porque tal vez su esposa era cristiana. Esto es algo, una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Amén. Entonces, el resultado de la apostasía, el resultado de no querer recibir a Cristo, trae como perder la única oportunidad. No quedan más sacrificios por los pecados. No hay otra manera de que a usted se le puedan perdonar los pecados. Amén. Entonces, podemos decir todo esto. La oportunidad de ser salvo se va. La esperanza de ser salvo se va. La vida eterna se va. Separado de Cristo, todo lo que valdría la pena tener se va. Muchas veces las personas se equivocan, ven lo material y piensan que lo tienen todo. Pero la Biblia dice, aquel que tiene a Cristo, aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, dice que lo tiene todo. Sin Cristo no tenemos nada. Y el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: mire, todo lo que miran acá, todo esto es pasajero. El mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios, dice, permanece para siempre, dando a entender que lo que Dios está hablando de la salvación, de lo que Dios está hablando de Jesucristo, es verdad, y vamos a tener la vida y vida eterna que Cristo nos ofrece, porque Él dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Amén. Entonces hay bendición en todo esto. Amén. Entonces, separados de Cristo, todo lo que valdría la pena se va. Cuando vamos a decir en ese tiempo, en esta carta a los hebreos, ya los antiguos y repetidos sacrificios del judaísmo pronto dejarían de ser. Cuando Cristo vino y cumplió y hizo ese sacrificio perfecto, los demás sacrificios del Antiguo Testamento ya no tenían validez. Entonces, si el único sacrificio eficaz ya se había hecho y solo se haría una vez, es lo que nos enseña el mismo libro de Hebreos, que Cristo vino a morir una sola vez. Y quiero que vaya a Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. Cristo, a ver, los que hemos estudiado el Antiguo Testamento y hablando de los sacrificios, el otro día lo mencionábamos, entendemos que cada año el sacerdote iba y ofrecía el sacrificio por él mismo y por los pecados del pueblo, y eso lo tenían que hacer cada año. Pero ahora, dice, el versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, oiga lo que dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. Y el escritor hace una comparación, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, oiga esto, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso dice, oiga esto, dele la gloria al Señor, hablando de esto. Por esto, así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones
que había bajo el primer pacto, los llamados, dice, recibirán la promesa de la herencia eterna. Entonces Cristo, Él se presentó sin mancha a Dios, un sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y cuando lo relacionamos al contexto que estamos hablando en todo esto, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y solamente a través de Él es que vamos a adquirir la salvación. Ya no queda más sacrificio por los pecados de las personas. No hay nada que se pueda hacer. Se está desperdiciando la oportunidad. Alejarse del sacrificio de Cristo no deja ninguno disponible, y es lo que el contexto dice, solo deja el pecado cuyo pago, Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si una persona rechaza a Cristo, es la apostasía, rechazar a Cristo voluntariamente, ya no queda otro sacrificio, sino que va a ser la consecuencia de la paga del pecado, y la paga del pecado es muerte. Vamos a entrar al segundo punto porque tengo que avanzar. Número 2, la apostasía trae mayor juicio. Porque la Biblia dice, el versículo que sigue dice, versículo 27. Voy a leer del 26 para que lo vayamos conectando. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la Biblia dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta es una consecuencia. La apostasía trae mayor juicio. Jesucristo lo dijo de esta manera: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, el segundo resultado de la apostasía es un juicio mayor, porque ahí claramente está diciendo, sino una horrenda, dice, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, cuanto mayor sea el pecado, mayor es el juicio. Y si podemos decir, lo podemos decir claramente, que la apostasía es el peor pecado. Entonces, si la apostasía es uno de los peores pecados, no hace mucho tiempo, este año predicamos este mensaje, el pecado imperdonable, donde se mencionaba la blasfemia contra el Espíritu Santo, es de rechazar a Cristo. Todo pecado os será perdonado. El único pecado que no va a ser perdonado es el rechazamiento, que es la apostasía, de conocer la verdad y rechazarlo. Entonces, la apostasía trae mayor juicio, es el peor pecado. Entonces, Dios, escucha esto, si hay alguien acá que no conoce de Cristo, pero déjeme decirlo, que aunque usted no tenga a Cristo en su corazón, Dios conoce lo que usted hace. Dios sabe si usted ha escuchado el mensaje de salvación una y otra vez, pero todavía nunca ha querido tomar la decisión. Entonces Dios ve quienes conocen la verdad, pero se alejan como enemigo, como adversario, y su juicio es cierto y es horrendo, porque claramente, no lo dice el hermano Walter, sino que la palabra, el Espíritu Santo, hablando a través del escritor de Hebreo, se está diciendo que no queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire, y le voy a dar unos ejemplos de que todo eso se va a cumplir. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo, antes de expulsar a los demonios de los dos ganarenos, los demonios clamaron diciendo, esto se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 29. Cuando vieron a Jesús, le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús,
Hijo de Dios. Fíjense, ellos reconocían que Él era Jesús. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios estaban conscientes de que había un juicio final para ellos. Y cuando vieron a Jesús se asustaron porque ¿a poco ya es la hora? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir que está establecido un tiempo. Amén, para ellos, pero también está establecido para aquellos que rechazan a Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí. Aquellos que voluntariamente rechazan la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino que la consecuencia o el resultado de la apostasía es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Los demonios eran conscientes de ese juicio final de tormento y llegaría con certeza, y estaban asustados que Jesús lo había acelerado. Algo que se predica en estos tiempos o a través de la historia se ha predicado es que cómo es que un Dios tan bueno va a crear al hombre y después destruirlo o enviarlo a un lugar de tormento. Déjeme decirle que nunca el lago de fuego, el infierno, como usted lo quiera llamar, fue creado para los hombres, sino la Biblia dice claramente que el lago de fuego, el infierno, fue creado para Satanás y sus demonios. Amén. Porque la Biblia dice bien claramente, porque la voluntad de Dios, dice, no, de Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que citamos Juan 3:16, porque decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero las personas son las que voluntariamente, conscientemente, son los que rechazan a Cristo. Y por rechazar a Cristo, por rebelarse, por no recibirlo, tienen sus consecuencias. Está la vida y la muerte. La Biblia dice, voy a volver a citar a Romanos, dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, en la decisión está en nosotros. ¿Queremos vida o queremos muerte? Queremos la vida. Y si quieres la vida, tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el mensaje que está acá. Entonces, los demonios estaban bien informados de las consecuencias por haberse rebelado contra Dios, por haber seguido a Lucifer. Entonces, las mismas consecuencias va a suceder con las personas que se rechazan a Cristo y por seguir la corriente de este mundo van a tener lo que dice el pasaje que estamos, el hervor de fuego divino los consumirá. ¿Dios quiere que se pierdan los hombres? No. Él ha provisto la salvación a través del sacrificio de Cristo. Amén. A través, una vez y para siempre. Entonces, tan cierto como es el juicio sobre los demonios, es el juicio de quienes le dan la espalda a Jesucristo. Así. Es lo que el pasaje nos está enseñando y yo lo quiero remarcar. Yo quiero que entren, porque le digo, como un pastor, conozco algunos que están acá, que sé que no han recibido a Cristo, que no han nacido de nuevo. Y si han endurecido su corazón y le digo, y no quieren tomar la decisión de recibir a Cristo. Pero las consecuencias o el resultado de la apostasía, dice, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando Jesús explicó la parábola de la cizaña, dice a sus discípulos,
¿Cuántos han leído la parábola de la cizaña? Levante su mano. Pero yo sé que hay personas que no la han leído y tengo que leerla. Y después vamos a dar la interpretación. Porque en mis notas solo traigo la interpretación, pero siento que es necesario leerla primero y luego dar la interpretación de la parábola de el trigo y la cizaña. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 24. Ponga atención, marque este pasaje de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero coger el trigo en mi granero. En el versículo 36 nos da la interpretación de esta parábola, para que no haya equivocación a lo que la palabra de Dios o lo que queremos enseñar en esta hora. Dice, versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él les dijo: escuche, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no es la iglesia, ¿ok? Bien claramente, porque algunos lo interpretan que el campo es la iglesia. No, el campo aquí lo dice que es el mundo y no le vamos a cambiar. Amén. Entonces, el campo es el mundo. La buena semilla, ¿quién le dice? Son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Acuérdese que Jesús dijo: estáis en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Amén. Y se está refiriendo a eso, ¿ok? ¿Quiénes son los hijos del reino? Aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces vivimos en este mundo. Amén. Entonces el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién dice? Es el diablo. La siega es el fin de los siglos, o el tiempo, o el fin, como lo quiera. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, dice, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y cuál será la consecuencia? Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ok, tengo que darle una aplicación. Algunos se preguntarán después de lo que dije: hermano Walter, entonces, ¿no hay cizaña dentro de la iglesia? Déjeme decirles, sí hay. Hay muchos
y vamos a decir, usted lo sabe, Dios lo sabe, que ustedes tienen apariencia de cristianos, pero todavía no han nacido de nuevo. ¿Por qué lo dice, hermano Walt? Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. La cizaña, aunque es de la misma, es casi exactamente al trigo, no se puede comer. No se le puede sacar un provecho. Entonces, no se ha visto un cambio verdadero en algunos de ustedes. Y aquí están. Y el mensaje de esta parábola a nosotros como pastor y a todos los hermanos es que tenemos que dejar que crezcan juntos, porque nosotros no tenemos, yo como pastor no tengo la capacidad de decir quién es trigo y quién es cizaña, y vamos a decir no. El consejo de la palabra de Dios, déjanos que crezcan. El Señor va a mandar sus ángeles. Amén. Esa es una obra que no se nos ha dado a nosotros los pastores. Amén. Y tenemos que ser pacientes con todo uno, pero aquí va la pregunta. ¿Usted es trigo o es cizaña? Pero déjeme decirle algo que lo motive. Usted se puede convertir en trigo en esta hora. ¿Cómo? Que sea un hijo del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Yo le digo, hoy estamos celebrando un servicio de misiones y esto tiene que ver mucho con el evangelismo, esto tiene que ver mucho con la salvación de las almas y esto tiene que ver también con cada uno de nosotros, que si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y fíjese, si usted lee el capítulo 13, es una secuencia de parábolas que tienen que ver con la semejanza del reino de Dios. Más adelante encontramos otra que es la séptima o el séptimo misterio del reino de Dios en el versículo 47. Y hace la misma aplicación. Dice todo esto, ¿lo tiene? Mateo capítulo 13, versículo 27. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Recoge toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles, otra vez, lo vuelve a remarcar, saldrán los ángeles y apartarán a los malos dentro de los justos y los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús les hace esta pregunta y les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Ahora yo les hago estas preguntas. ¿Han entendido lo que la palabra de Dios está diciendo como resultado de la apostasía? ¿El resultado de rechazar a Cristo? Es lo que cada de estas dos parábolas lo está diciendo, que les espera el horno de fuego. Todo tiene que ver con el castigo que está establecido para aquellos que rechazan a Dios como el único mediador entre los hombres y Dios. Porque no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente a través de Jesucristo. Amén. Y déjeme decirle, no solo Jesús habló de esto. El apóstol Pablo vuelve a remarcar todo esto de lo que estamos hablando, del resultado de la apostasía, las consecuencias que les esperan a aquellos que rechazan al Señor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice Pablo a los tesalonicenses, y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros. Y escuche esto, le vuelve a decir, y dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder
en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución o para dar el pago. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios. A los que no conocieron a Dios, y dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia se ha derramado sobre nosotros. Y es una gracia, dice, inmerecida, pero ese es el amor de Dios. Y está a la disposición de todo aquel. Pero el rechazar la gracia de Dios, el rechazar la salvación a través de Jesucristo, trae consecuencias. Dice que el Señor vendrá con sus ángeles de poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, los cuales sufrirán, oiga esto, pena de eterna perdición. Número 1. Número 2, excluidos de la presencia del Señor. Y número 3, y de la gloria de su poder. Alejados para siempre. Nada en el Antiguo Testamento se compara, hermanos, con la severidad del juicio descrito en el Nuevo Testamento. Se suele creer que el Antiguo Testamento muestra a un Dios duro y juzgador, mientras que el Nuevo Testamento muestra a uno misericordioso y compasivo. Pero la misericordia y la ira de Dios se revela, si lo miramos, cuando lo estudiamos de esa manera, se ve clara en los dos testamentos. Y es verdad que el Nuevo Testamento tiene una imagen más completa y más bonita de la gracia y del amor de Dios. Pero déjeme decirle que también tenemos una imagen más completa y más aterradora de la ira de Dios. Aquí está siendo el Señor bien claro en las consecuencias de rechazar al Señor, que dijimos que la apostasía es rechazar la verdad, es rechazar el Evangelio. No queda nada más que se pueda hacer por alguien al rechazar el Evangelio. Número 3, versículo 29, grados de pecado y de juicio, 28 y 29. ¿Qué dice? Volvamos a Hebreos capítulo 10, versículo 28. Hace una comparación. Estamos hablando, el grado de pecado, así va a ser el grado de juicio que va a venir sobre las personas. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice la palabra, muere irremisiblemente. Esto quiere decir que no puede o debe ser perdonado. El versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando Jesús estaba frente a Pilato, le dijo, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 11. Estas palabras le dijo a Pilato, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y se está refiriendo a Judas. El pecado de Judas fue mayor que el de Pilato. ¿Y por qué? Cuando usamos el ejemplo de Judas al principio de este estudio, podemos decir que los dos eran incrédulos, pero Judas fue un apóstata. Judas tuvo más luz y más evidencia que Pilato, por tanto era más culpable por haber traicionado a Cristo. Por eso Cristo le está diciendo a Pilato, mira, es cierto, tú eres culpable de lo que vas a hacer, pero el que a mí me entregó es mayor pecado tiene que tú. Le digo, cuando hablamos de todo esto, cuando a usted se le presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
y usted voluntariamente lo rechaza, tiene mayor condenación. Jesús también dejó claro que el juicio como la culpa es en proporción al pecado. Y si tiene su Biblia, vaya a Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Esto lo tocamos en un tiempo cuando estuvimos estudiando el Sermón del Monte, pero lo vamos a volver a mirar. Dice, escuche, véalo, este pasaje, cuando uno tiene un conocimiento de las cosas y de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si usted escucha el Evangelio de salvación, que la salvación es a través de Jesucristo, y usted decide no hacerlo, usted es más culpable que aquellos que nunca han oído el Evangelio y se mueren sin Cristo. Porque dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ya dijimos que la voluntad de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá mucho más azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Quiere decir que allá en el infierno va a haber un horno, un laguito que está como más caliente que el otro. No lo sabemos, pero claramente que el castigo de unos va a ser más severo que el otro. Porque aquí claramente el pasaje nos está diciendo, aquel que sabía la voluntad de su Padre y no se preparó de su Señor y no hizo conforme a su voluntad, recibirá mayor castigo. Entonces, esto es un resultado de la apostasía. Por eso le digo, uno no deberíamos ni de pensarlo, como decimos 2 veces, en recibir a Cristo. Pero ¿sabe que hay un elemento que mueve todo esto? Es la fe. La enseñanza del castigo no es tan clara en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo Testamento. Quien pecara bajo el antiguo pacto era culpable y merecía el castigo. Eso es lo que dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y todos los judíos conocían lo serio de quebrantar la ley de Moisés. Y si alguien quebrantaba la ley de Moisés y habían testigos que afirmaran la desobediencia, la pena de esa persona era la muerte. Entonces, pero el peor ofensor de aquel tiempo o de aquella época no podía compararse a quien había oído el Evangelio, o no se puede comparar a quien oye el Evangelio y lo rechaza. El versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, no hay perdón, o no debe perdonarse. Y hace la pregunta el escritor, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de Dios? Por quebrar un mandamiento, las personas tenían la consecuencia de la muerte física. Entonces no hay nada que se pueda comparar, hablando de algo que se puede hacer, comparando la ley con el rechazo de Cristo, o burlarse del Evangelio, o pensar al decir que no es verdad. ¿Cuánto castigo piensan que merece? Es mucho más grande. Toda persona se encontraba con Judas en la misma
sección del infierno enfrentando mayor castigo. Toda aquella persona que voluntariamente rechaza el Evangelio está en la misma condición y recibirá mayor castigo. Muchos lo miramos diferente. Pensamos que el Nuevo Testamento es más tolerante con el pecado. Déjeme decirle que no. Dios es menos tolerante con el pecado hoy en día. Y le voy a decir por qué. Porque los hombres tenemos mucha más luz en este tiempo. Hay mucha más información. Entonces por eso se tolera menos. Y quiero terminar en esta mañana con un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos. Póngase de pie. Capítulo 17. Versículo 30 y 31. Este pasaje se encuentra en la historia cuando Pablo llega en un viaje y entra en un pueblo donde se ve que son muy idólatras. Y Pablo le dice: mire, he pasado y he mirado que son muy religiosos y que tienen muchos altares, pero encontré uno que decía estas palabras: un altar al Dios no conocido y al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Amén? Y hace referencia a otras cosas, pero el versículo 30 dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dando a entender que, hablándoles a ellos, les estaba diciendo: por la ignorancia que hay en ustedes del verdadero Dios, del Dios creador de los cielos y de la tierra, ustedes adoran a ídolos, a imágenes de oro, de plata, de piedra y todo eso, pero eso lo hicieron por ignorancia. Dice: pero ahora, en este momento, Pablo hablando en ese entonces a ese grupo de personas que tenían un conocimiento muy claro de todas estas cosas, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, dice, en la cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a que designó. Escuche esto, yo lo mencioné hace un momento, de la fe: dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Dando testimonio. Pablo lo dijo en otra de sus cartas, dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Pero Él ha dado testimonio no solamente de que Cristo murió, sino que también resucitó. Y presentándose a aquellos que habían estado con Él por 40 días, dando testimonio de la resurrección. Y la Biblia dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Amén, porque usted está consciente de que las cosas no se dan. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la hechura de sus manos. La naturaleza, en lo que vemos a nuestro alrededor, nos da testimonio de que hay un Dios creador. Nuestra vida da un testimonio de que no venimos del mono, sino que hay un ser, Dios nos ha diseñado para que podamos aceptar que hay un Dios. Y ahora, fíjese, el versículo dice: ahora Dios manda a que todos los hombres se arrepientan, que vengan al conocimiento de la verdad, porque nos ha dado testimonio de que Él murió y resucitó.
no solamente de que Cristo vendrá por su iglesia. Entonces, la decisión es individual. La decisión, tú eres el que decides cuál es tu posición en este mundo. O eres un creyente en nuestro Señor Jesucristo, o eres un apóstata. Y si eres un apóstata, las consecuencias, el resultado de todo esto, dice, es una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cristo tiene la solución, el pecado, porque Él murió por nosotros una sola vez y para siempre para quitar el pecado del mundo. Por eso nosotros le damos gracias a Dios por el deseo que nos ha dado de levantar un ministerio misionero, de llevar a otros el conocimiento de la verdad. Claramente está que no todos van a recibir el Evangelio, pero eso no quiere decir que nosotros debemos detenernos porque no lo van a recibir todos, no. La responsabilidad como una iglesia que somos, una iglesia evangélica, una iglesia que ha recibido la gracia, es de predicar el Evangelio a toda criatura. El resultado será, Dios lo dará. La decisión es de las personas. Pero nadie va a poder decir, no, es que a mí no me dieron la oportunidad de escuchar. Hoy en esta mañana a ti se te ha dado la oportunidad de recibir a Cristo, de escuchar el Evangelio de salvación. Y es tu responsabilidad en tomar esta decisión, no es responsabilidad de nadie más. O recibes a Cristo y te conviertes y naces de nuevo, o esperas los resultados de negar, de aceptar a Cristo. Ya Dios lo hizo todo por nosotros. Por eso nosotros sabemos, amén, y entendemos y queremos el deseo de Dios, y en el deseo de Dios está el que usted sea salvo, es el deseo de nosotros, por eso predicamos esta palabra. Pero no solamente que usted reciba a Cristo, sino que usted siga hacia adelante, que siga creciendo en el conocimiento de la verdad. Porque Romanos dice de esta manera, ¿mas qué dice la Escritura? Romanos capítulo 10, versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Crees que Cristo murió y crees que Cristo resucitó y quieres invitarlo a tu corazón? Es una decisión que tú tienes que tomar en esta mañana. Y a nosotros lo que ya lo hemos hecho es una motivación, a seguir perseverando continuamente en las cosas de Dios. Porque si nos dice, a Dios no le agrada que nosotros retrocedamos, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que vamos caminando puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.